Bien, buenos días. Saludos a todas y a todos. Gracias por encontrarse presentes en este salón virtual, donde vamos a continuar hablando del tema de propaganda gubernamental. Este, Ayer me hacían una pregunta al final de la sesión acerca del tema de la revocatoria de mandato, y propaganda gubernamental. Entonces también realizaremos algunas consideraciones hacia el final un poquito de la sesión. Pero sí me gustaría señalar que, bueno, lo que estamos aquí exponiendo forma parte de la línea jurisprudencial que, por lo menos, desde 2009, el Tribunal Electoral ha venido construyendo y que son criterios que, mutatis mutandis, se han aplicado también a cuestiones como la consulta popular y la revocatoria de mandato. Entonces, bueno, insisto, voy a hacer alguna consideración, ahora sí que a petición de ustedes, alguna consideración más adelante, pero de todos modos lo que estamos aquí comentando ocurre, aplica. Disculparán los sonidos de mi gata, pero como que está enojada, no sé por qué. Y conste que tiene comida y agua y todo, ¿no? Pero yo creo que ahí está esperando que le ponga más atención. Ok, nos habíamos quedado aquí. Perfecto. Entonces vamos a regresar aquí a la presentación. A ver, yo quiero recordar algunas cosas que veíamos ayer para tenerlas muy presentes. Primera cuestión, que la propaganda gubernamental, por mandato del 134 constitucional, debe ser institucional. La propaganda debe ser institucional. Y que esta idea de institucionalidad tiene que ver con la no promoción de figuras políticas en particular o en concreto, sino con la presentación de los logros, de las acciones, de los proyectos que tengan las dependencias públicas. Eso es importante que nos quede claro. Hemos señalado también que en el periodo que arranca o que va del inicio de las campañas hacia la jornada electoral, incluyendo, insisto, la jornada electoral, no debe haber propaganda gubernamental, que esa es la disposición del 41 constitucional. Disposición que, como he tratado de dejar claro con ustedes, es de aplicación temporal. O sea, esa disposición solo es en el periodo de campañas y hasta la conclusión de la jornada electoral. Pero la prohibición de la propaganda o de la promoción personalizada, esa es en todo tiempo, en todo tiempo. Incluso, lo planteábamos ayer, esta prohibición incluye o abarca también aquellos supuestos de propaganda gubernamental permitidos en periodo de campañas. O sea, incluso en esos casos de excepción que ustedes recordarán son los que tienen que ver con la promoción, las actividades de información a las autoridades electorales, cuestiones educativas, cuestiones de salud, cuestiones de protección civil en casos de emergencia. Incluso en esos casos no debe haber promoción o propaganda personalizada. Si bien también puntualizaba yo ayer que nuestra sesión no es de propaganda personalizada, sino de propaganda gubernamental, y lo último que yo quisiera es decir algo contrario a lo que mis compañeras y compañeros docentes pudieran explicar, sí creo que vale la pena que, por lo menos como de manera indicativa o distintiva, veamos lo que es promoción personalizada. Entonces, quien me pueda ayudar a leer esta jurisprudencia, la 12 de 2015, por favor. ¿Quién quiere? Adelante. Buenos días. Propaganda personalizada, jurisprudencia 12-2015. Propaganda personalizada de los servidores públicos. Elementos para identificarla. Debe atenderse a los elementos siguientes. Inciso A, personal, que deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al servidor público. Inciso B, objetivo, que impone el análisis del contenido del mensaje a través del medio de comunicación social de que se trate, para determinar si de manera efectiva revela un ejercicio de promoción personalizada
susceptible de actualizar la infracción constitucional correspondiente. Y C, temporal, pues resulta relevante establecer si la promoción se efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, ya que si la promoción se verificó dentro del proceso, se genera la presunción de que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la contienda, lo que se incrementa cuando se da en el periodo de campañas, sin que dicho periodo pueda considerarse el único o determinante para la actualización de la infracción, ya que puede suscitarse fuera del proceso, en el cual será necesario realizar un análisis de la proximidad del debate para estar en posibilidad de determinar adecuadamente si la propaganda influye en el proceso electivo. Muchas gracias, Antonio, por tu amable y puntual lectura. A ver, aquí hay varias cosas que tenemos que observar. Desde luego, yo les invito, si quieren profundizar en propaganda personalizada, a revisar las sentencias que conformaron esta jurisprudencia y desde luego las que se han ido desarrollando con posterioridad, porque van siendo muy puntuales en muchas cosas. Por ejemplo, en cuándo nos podemos encontrar ante un auténtico ejercicio de libertad de prensa, cuándo es pues, indicativamente una gacetilla pagada, cuando algunas palabras, algunos juegos de palabras que se pueden utilizar incluso de imágenes para tratar de realizar subrepticiamente propaganda personalizada, pero bueno, centrándome en esto. Son 3 los elementos que tenemos nosotros que tener claros para poder determinar que estamos en un caso de promoción o propaganda personalizada. Personal, emisión de voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al servidor público. Recordemos el caso Netflix que platicábamos ayer de Aguascalientes. ¿Y cuál es la imagen? Pues es la imagen de la funcionaria pública. Clarísimamente es su imagen, es un video donde ella aparece volteando la cámara a la toma, no hay duda, es ella, es la imagen de ella, que además, decíamos, utiliza una camisa donde claramente se identifica el Ayuntamiento de Aguascalientes. Objetivo, el análisis del contenido del mensaje, que este análisis se tiene que realizar a partir del medio de comunicación de que se trate, para determinar si es un ejercicio de promoción, realmente es un ejercicio de promoción personalizada. Entonces, aquí tenemos que atender al análisis de lo que dice el mensaje. Algunos de los primeros asuntos que conformaron esta jurisprudencia y que se fueron desarrollando después, nos ponían algunos ejemplos o nos ponen algunos ejemplos de palabras. Voto, votar, elecciones, sufragio, elegir, como algunas palabras que se podían utilizar. Ahora, desde luego puede ser así, pero puede ser que esto sea un poquito más sutil. Entonces, bueno, se impone, insisto, el análisis. Y el elemento temporal, que esto es muy importante tenerlo claro. A ver, como lo dice la jurisprudencia y lo leía ahorita el compañero Antonio, la promoción personalizada se puede dar en cualquier momento. Haya o no haya proceso electoral, haya o no, estemos o no dentro de la etapa de campañas electorales, en cualquier momento puede haber promoción personalizada. Y en todo momento, la promoción personalizada está mal, porque la Constitución dice que esto no se debe de hacer, que la propaganda gubernamental debe tener, ya lo explicaba yo ayer, fines institucionales. Sin embargo, lo que podemos ver con el elemento temporal, y es muy importante que lo observemos, sobre todo quienes litiguen, quienes instruyan procedimientos, quienes elaboren proyectos de resolución, o si hay alguna magistratura aquí que decida, es los efectos del elemento temporal. El elemento temporal lo que nos va estableciendo son presunciones. ¿Se fijan? Fíjense, vamos a ver el elemento temporal. Dice, si la promoción se efectuó iniciando formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, ya que si la promoción se verificó en el proceso, se genera la presunción, fíjense, ahí hay una presunción, de que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la contienda, lo que se incrementa cuando se da en el periodo de campañas. Entonces, propaganda o promoción personalizada puede haber siempre. Ahora, si se da, si nos encontramos un asunto de promoción personalizada ya iniciado el proceso electoral, hay una presunción de que se pretendía influir en el proceso electoral, en las elecciones. Y esta presunción se robustece, se hace aún más contundente si nos encontramos en el momento de campañas en adelante. Entonces yo lanzo una pregunta.
voy a dejar de compartir un momento porque quiero lanzar la pregunta. A ver, supongan que ustedes tienen que resolver un asunto de promoción personalizada. Supongan que esta promoción personalizada se da dentro del proceso electoral. Si quieren antes de campañas o en campañas, no importa, se da dentro del proceso electoral. Muy bien. ¿Quién debe destruir la presunción de que esa promoción fue con el fin de influir en las elecciones? El actor, la persona, la parte denunciante, debe probar que la intención era influir en las elecciones, o la funcionaria o funcionario denunciados o denunciada deberá probar que no tenía como finalidad influir en las elecciones. Valeria Redondo, te escuchamos. Yo considero que debería ser el denunciado o denunciada la que debe romper con la presunción de no haber querido influir en la contienda electoral o en la equidad en la contienda. Muchas gracias, Valeria. Carlos, adelante. Buenos días. Sí, también creo que el denunciado tiene que demostrar que la promoción no buscaba influir o sea, no buscaba promocionarlo, ¿no? Con fines electorales. Porque lo único que tiene que ser que denuncia, pues es identificar que posiblemente la propaganda buscaba promocionarlo con fines electorales, ¿no? Entonces, pues con ese simple planteamiento, pues es suficiente para que se corra todo el procedimiento sancionador. La parte pues del litigio, el que es denunciado, el servidor público es quien debe de demostrar que el fin, en efecto, fue electoral. Muchas gracias, compañera Valeria, compañero Carlos. Veo que también aquí, Laura Lisbeth nos pone un comentario, la persona que sale en el video promoción. Bueno, yo coincido con lo que han dicho. La presunción va en contra de la persona denunciada. Entonces, es la persona denunciada la que tendrá que acreditar que no tenía por finalidad influir en el proceso electoral, lo cual me parece que es complicado, o sea, es una presunción complicada de destruir. No digo que no, digo que es complicada. Probablemente, y tomen esto como dirían los romanos, cum granum salis, con un grano de sal, porque habría que analizar cada caso en específico, probablemente mejor haya que tratar de destruir el elemento personal o el elemento objetivo, porque el elemento temporal con esta presunción es muy complicado. Ahora, es muy importante que lo observemos, porque en diversos asuntos nuestro tribunal ha interpretado que se generan estas presunciones y que no es en automático, porque hay que respetar el derecho a la defensa. Les voy a poner otro ejemplo cercano a esta idea de presunción, que es el rebase de topes de gastos de campaña. Todas nosotras sabemos que la Constitución ha establecido, sanciona las elecciones en las que hay un rebase de tope de gastos de campaña, con ciertos limitantes en cuanto al rebase y en cuanto a la cercanía entre primero y segundo lugar. Pero lo que nuestra Sala Superior ha determinado a partir de un caso, que es el caso Camarón de Tejada en Veracruz, ¿de Tejada o de Tejeda? Creo que es de Tejada. Es que lo que opera es una presunción, no en automático la declaración de invalidez o de nulidad de la elección. Entonces, con esto de las presunciones en materia electoral, insisto, hay que observarlo. Y es muy importante observarlo porque tiene efectos distintos. A ver, si tú eres quien denuncia, vas, digamos, de gane, por decirlo de alguna manera. Si eres el denunciado, híjole, ahí tienes un bordón, diría mi abuelo, una carga mayor. Si tú eres la autoridad que resuelve, entonces, ¿cómo vas a tomar esa presunción? Porque tienes que tomar esa presunción, no puedes ignorarla. Entonces, por eso es importante observar esta cuestión del elemento temporal. Y observar, como apuntábamos también a partir de la lectura de la jurisprudencia 12 de 2015 de Sala Superior, observar cómo esta presunción se va haciendo más sólida, se va robusteciendo, pues, cuando nos referimos a que ya estamos de la etapa de campañas en adelante. Muy bien, me voy a regresar a la presentación. Y vamos a ver un tema procesal, que
A mí me gusta mucho. Eh, Profesor, no se oye. Yo quería presentar y me votó, pero bueno, ya que estoy de regreso. ¿Sí me ven y me oyen? Ok, vamos a intentar de nuevo presentar, espero que ya no haya problema. Bueno, creo que ahora sí ya no hubo problema. José Antonio Tapia, ¿sí se ve la presentación? Sí, está bien, profesor. Perfecto, muchas gracias. Disculpen que tenga que verificar, pero bueno, así es esto. A ver, decía yo, un tema procesal que para mí es muy importante. Es que me gusta lo procesal, creo que eso es obvio. ¿Quién es competente? Cuando vemos asuntos de propaganda gubernamental o incluso de promoción personalizada, ¿quién es el órgano competente? Porque tenemos un sistema dual. Tenemos un sistema donde en lo federal instruye el Instituto Nacional Electoral, ya sea la Secretaría Ejecutiva o las juntas distritales, y tenemos un sistema local o sistemas locales donde por lo regular el OPLE instruye y el tribunal resuelve. Digo por lo regular porque hay casos donde quien instruye y resuelve es el OPLE, pocos, pero hay, o han existido después de 2014, todavía han existido. Entonces, ¿quién es competente en estos asuntos? Gracias, compañera Lisbeth, con gusto, veo que has anotado la pregunta, con gusto en su momento lo vamos a abordar. Muchas gracias por anotarla. A ver, en principio, el INE va a ser competente cuando se trate de procesos federales o concurrentes, pero el impacto sea en lo federal. Cuando se trate de algo que se haya transmitido en radio o televisión, difusión de informes, ayer veíamos informes, ¿no? Fuera del territorio en un medio de comunicación nacional, o si hay un convenio para la realización de comicios. Ustedes recordarán que esta es una institución que viene incluso desde antes de la reforma de 2014, que permite a los institutos electorales locales o a las comisiones, o en el caso de Veracruz, al OPLE, porque el de Veracruz se llama OPLE, celebrar un convenio con el INE para que sea el INE quien realice las elecciones. Entonces, en esos casos, la competencia será para el sistema federal, donde instruye el INE y resuelve sala regional especializada. Ahora, en el caso de cuando es un asunto local, cuando impacte en el proceso electoral local o se encuentre acotado a la competencia territorial de la autoridad, por ejemplo, en el caso de los informes, como que los casos que platicaba yo ayer, o no corresponda a la competencia federal, o sea, por exclusión. Entonces, nos ha dicho la contradicción de criterios 5 de 2018 que estas son las bases para determinar quién es el órgano competente. Pero la realidad es que aún así puede no quedar muy claro quién es el órgano competente, porque, por ejemplo, no tengamos mucha luz con la propia denuncia acerca de en qué elección va a impactar. ¿Va a impactar en una local? ¿Va a impactar en una federal? ¿Para qué cargo está pretendiendo competir la persona? Entonces, si todavía hay duda, nos sigue diciendo esta contradicción de criterios de sala superior, si todavía hay duda, esta contradicción te dice, prima facie asume la competencia, porque tenemos que garantizar el acceso a la justicia y no debemos, en principio, traer a las personas, a las y los justiciables rebotando entre órganos, ¿no? Entonces, prima facie asume la competencia, radica el procedimiento e instrúyelo. Y conforme las pruebas, pueden pasar dos cosas. O sea, ya que te contesten, ya que se desahoguen las audiencias y que tú como autoridad electoral hagas las prevenciones que puedes realizar, entonces puedes hacer dos cosas. Sostener la competencia, decir, efectivamente yo soy el órgano competente, o abstenerte de resolver, declinarla y turnar a la instancia competente. Entonces, el OPLE podría turnar al INE, el INE podría turnar al OPLE. Ahora, alguien de ustedes me podría decir, oiga, y si todavía sigo con dudas al momento de dictar la resolución, perdón, pero es que ahí sí ya no puedes tener dudas. Ahí sí ya tienes que resolver con lo que tengas dentro del expediente. Ahora, voy a dejar de compartir.
de nueva cuenta ustedes me podrán decir, pues sí, para usted como profesor es muy fácil decir eso, pero en la práctica no. A ver, yo sé que en la práctica es muy complicado, porque me ha tocado ser autoridad, entonces sé que esto es complicado. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando seguimos sin claridad? Por ejemplo, voy a ponerles un caso, a ver ustedes qué se les ocurre hacer. Se denuncia un tema de propaganda personalizada o un tema de propaganda gubernamental, se denuncia, y nosotros estamos en el OPLE, pero no sabemos si eso va a tener impacto en la elección local o en la elección federal. De la denuncia no se desprende con claridad y resulta que estamos corriendo un proceso local y que unos meses después va a empezar un proceso federal. Porque ustedes saben que eso nos pasa en algunas entidades, ¿no? Que tenemos casi encimados, en algunas son concurrentes, pero no son casi encimados. Y hay entidades donde Veracruz, por muy diversas razones, casi cada año hay elecciones. Bueno, entonces, frente a esa duda que no hemos podido despejar con lo que las partes nos han allegado, ¿podemos, como autoridad instructora, hacer algo? Y si podemos hacer algo, ¿qué se les ocurre que podamos hacer? ¿Qué podemos hacer? Carlos, adelante, Carlos. Sí, se podrían, por ejemplo, instruir al investigador, no sé si tienen unidad contenciosa en el OPLE, para que recabe más datos de prueba o requiere información que pueda estimarse necesaria para resolver, ¿no? Pero, Carlos, te hago una pregunta. ¿Qué no se supone que en los procedimientos especiales sancionadores, es nuestro diplomado, ¿no? ¿Qué no se supone? Que lo que reina es el principio dispositivo, que no tenemos que resolver con lo que nos den las partes y nosotros como autoridad no podemos andar haciendo ahí pesquisas. Sí, esa es una parte, ¿no? Pero pues también hay ya incluso jurisprudencias de la sala que abren la posibilidad pues de esto, ¿no? De hacer más indagatorias cuando se estime que no se agotó alguna línea de investigación, incluso de requerir hasta en 2 ocasiones para a alguna autoridad o alguna parte a fin de poder resolver de forma completa, ¿no? Yo creo que sí es cierto, es el principio dispositivo es el que prevalece, pero también deben entenderse otros elementos, más cuando se trata de casos pues particulares, ¿no? El caso concreto, yo creo. Gracias. Y Carlos tiene toda la razón. A ver, es cierto, hay un principio dispositivo en el procedimiento sancionador, pero también hay un principio inquisitivo. El principio dispositivo es de las partes que nos presentan sus hechos, sus denuncias, sus defensas, sus argumentaciones y demás. Pero si es necesario, la autoridad puede requerir más información para poder resolver. Ahí sí hay un elemento de un principio inquisitivo. Entonces, desde luego, sí puede haber un requerimiento. Veo que aquí Laura nos lo pone. La misma ley permite e incluso solicita a la ley realizar más diligencias de investigación para esclarecer los hechos a la autoridad. Sí, claro, desde luego. Entonces, bueno, coincido con Carlos, podemos hacer diligencias, ordenar la realización de ciertas diligencias y ejecutarlas. Ahora, ¿qué diligencias se les ocurre? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer? Ya vimos que sí podemos ir más allá de lo que nos piden las partes, respetando el contradictorio, integrando al expediente, todo esto, obviamente, ¿no? Pues hay que respetar las reglas del debido proceso, desde luego, ¿no? O sea, eso está claro. Nada de que usamos Pegasus y cosas por el estilo. Ahora, ¿qué diligencias podemos hacer? En este caso que les pongo, la duda es dónde podría haber impacto. ¿Qué diligencias se les ocurre que podríamos hacer? A mí se me ocurre, por ejemplo, imaginemos un tema de propaganda personalizada, ¿no? Pedir información al partido político. Bueno, primero, probablemente invocar hechos notorios, porque puede ser que obre información en las secretarías ejecutivas de los institutos electorales o que los tribunales requieran acerca, por ejemplo, de información sobre procesos internos que ya estén, de selección de candidaturas que ya estén corriendo, o de coaliciones, o sea, todo ese tipo de información podría darnos alguna luz. Otra posibilidad sería requerir
por ejemplo, a partidos políticos, oye, tienes inscrita a tal persona dentro de un proceso interno de selección de candidaturas, no, pues que sí, ¿para qué cargo? Otra opción sería solicitar información, por ejemplo, al INE, oye, ¿tienes alguna información de que esta persona esté en algún proceso interno o en algún proceso de selección, recabando firmas, no sé, respecto a una candidatura federal? Entonces, la realidad, son algunos ejemplos. La realidad es que sí podemos realizar una serie de actos que nos ayuden a sostener nuestra competencia. ¿De acuerdo? Sí, también un requerimiento a la persona denunciada, sí. Porque aquí hay un elemento, insisto, que es muy importante. Podemos tener alguna duda al inicio del procedimiento acerca de la competencia. Es más, miren, voy a ir más allá de esta contradicción de criterios. La duda puede ser desde la oficialía electoral. La duda puede ser desde la oficialía electoral. ¿Por qué razón? Bueno, porque yo recuerdo mucho un caso, nos denuncian a un funcionario público, a un presidente municipal, y denuncian al ayuntamiento, además fue por uso de recursos, de manera ilícita, ¿no? Y la oficialía electoral la había ejecutado el INE, no nos la habían solicitado a nosotros en el OPLE, porque cuando acaecieron los hechos, las noticias que se tenían en prensa es que ese presidente municipal quería ser candidato a diputado federal. Entonces, presumiendo todo esto, solicitaron la oficialía electoral en el INE. Pero a la hora buena, resulta que no va a ir por la candidatura federal, sino que va a buscar una diputación local. Entonces, concurre con nosotros al OPLE y presentan la denuncia con la oficialía electoral, tema del que hablaré mañana, por cierto, en una capacitación, concurre con la oficialía electoral desahogada por el INE. Y lo primero que nos contesta el abogado del denunciado es, esa oficialía no sirve. Pues, ¿por qué no sirve? Porque la desahogó el INE cuando debe haber sido el OPLE. No, a ver, espérate. No. A ver, sí sirve y sí es adecuada, porque fue realizada por un funcionario o una funcionaria en ejercicio de sus atribuciones. Es que en ese momento no sabían dónde iban a denunciar. Les voy a poner otro ejemplo típico. Cuando vienen los arranques de campaña o cuando vienen, por ejemplo, es que son eventos que tienen un nombre, pero disculpen, memoria post-COVID, se me acaba de ir ahorita el nombre, pero digamos, estos eventos que hacen los partidos ya muy cerca de los procesos electorales, donde el partido de enfrente te pide oficialía electoral. Entonces, luego le pasaba a nuestros oficiales o a nuestras oficiales que llegaban, por ejemplo, a un acto de un partido político, no de cierre de campañas, sino antes de campañas, llegaban a un acto de un partido político, un acto interno bueno, no interno, o sea, digamos, en sus oficinas, pero público, y ahí estaban también los compañeros del INE, y ambos levantando la misma oficialía y solicitados por el mismo partido, a veces hasta en el mismo carro. ¿Por qué? Porque no sabían en cuál iba a poder suceder, en cuál proceso podía tener efecto o impacto, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también nos sucede. Pero, insisto, lo que me parece que es importante que nos quede claro de esta contradicción de criterios es que no debemos traer rebotando a la ciudadanía y que ante la duda prima facie debemos sostener la competencia, debemos desahogar pues el procedimiento y en su caso hacer requerimientos y demás. Ahora, si decimos que no somos competentes y vamos a turnar a quien nos parece que es competente, hay que justificar en ese acuerdo por qué no somos competentes. O sea, no se vale simplemente que digamos, pues es que no soy competente, yo OPLE, ahí te va INE. No, a ver, hay que decirle. Hay que decir, a ver, me parece que no soy competente por estas y estas y estas y estas razones que se desprenden de estos y estos y estos elementos. Porque también es un derecho de las partes, pues al juez natural. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Sobre este tema en particular de competencia, ¿alguna duda? Si no es así, les sugiero que tengan muy a la mano esta contradicción de criterios. Les repito el número, es la contradicción de criterios, es sub-JDC-5/2018. Para casos de duda, les puede ser muy útil y además les puede servir para fundar adecuadamente sus acuerdos o sus resoluciones en su caso. Ahora,
Me voy a brincar esto. Me voy a ir aquí. Miren, vamos a entrar a un tema que necesita algunas aclaraciones previas. Desde que al INE se le dio competencia en materia de radio y televisión, o sea, ya claramente después de la reforma constitucional electoral de 2007, se empezó a desarrollar, por una buena costumbre, creo yo, el que distintas autoridades, tanto federales como locales, le consultaran al INE acerca de la pertinencia de algunas campañas en medios de comunicación, para que el INE juzgara si cabían o no dentro de las excepciones constitucionales. Y desde luego, estas determinaciones que tomaba y toma el Consejo General del INE podían ser impugnadas en recurso de apelación, en principio, ante la Sala Superior. Entonces, se fue generando en la práctica algo que, déjenme les traigo el texto porque se los quiero enseñar. Algo que yo he llamado en un texto de publicación muy reciente, un procedimiento de control constitucional previo y optativo. Un procedimiento de control constitucional no jurisdiccional, previo y optativo, que su primera etapa es no jurisdiccional y su segunda etapa sí es jurisdiccional ante Sala Superior. En el último número de la revista de la Escuela Libre de Derecho, de la revista de Investigaciones Jurídicas, viene un trabajito mío donde abordo este punto. Se llama Control Constitucional previo a la propaganda gubernamental en periodo de campañas. Ahí lo pueden encontrar. Y esto que voy a exponer, básicamente viene de este artículo. O en realidad, más bien, el artículo lo hice después de estar preparando estas clases. ¿Por qué digo que es un control constitucional previo? Porque lo realiza el INE y después, en revisión Sala Superior, de manera previa a la difusión de la propaganda. Son las autoridades preguntándole al INE, ¿puedo ejecutar esta propaganda en periodo de campañas? ¿Entra dentro de las excepciones? Pero entonces, por eso digo, es previo, porque además, como vamos a ver, el procedimiento implica que la consulta se tiene que hacer previo en dos sentidos. Previo al inicio del periodo de campañas y previo a su difusión. Por eso es doblemente previo. Es voluntario porque ese procedimiento no es obligatorio. Incluso una ley que ha sido declarada inconstitucional y que ahorita la voy a platicar, que lo contemplaba de manera expresa, no lo señalaba como obligatorio. Nunca ha sido un procedimiento obligatorio. Es no jurisdiccional en primera etapa, porque en primera etapa lo que hay es una solicitud al INE. Es una autoridad diciéndole, INE, ¿me autorizas, me permites realizar esta propaganda gubernamental? Es una pregunta, es un cuestionamiento. Y entonces el INE contesta sí o no y da una motivación y la fundamentación que le parece pertinente. Como pueden ver, en esa etapa no hay litigio. No hay litigio. Es una autoridad solicitando, pero no hay alguien oponiéndose. No hay litigio. Ya una vez que el INE emite el acuerdo respectivo, ese acuerdo sí puede ser impugnado en apelación ante Sala Superior. Entonces, en la segunda parte del procedimiento, sí es contencioso. Pero en esta segunda parte es, digamos, un pleito entre quien no quiere que se dé la difusión y el INE que la autorizó. Claro, yo sé, la autoridad solicitante puede compararse como tercero, pero pueden hacerlo. O sea, las partes son las otras. Entonces, este es un procedimiento bastante peculiar. Y quiero ser muy puntual en esto y responderé las preguntas o tratar de responder las preguntas que ustedes tengan. Porque en México hemos pensado, si ustedes revisan los libros de Derecho Procesal Constitucional, que no tenemos mecanismos de control constitucional previo. Y la realidad es que sí tenemos al menos dos. Y
y el de la consulta popular. Son mecanismos de control de constitucionalidad previos. Y además, tenemos mecanismos de control de constitucionalidad que no son jurisdiccionales o que no implican un ejercicio auténticamente de jurisdicción. En su primera etapa, el de la consulta popular o, por ejemplo, el de las comisiones de derechos humanos. Y entonces, eso es importante, porque también eso nos ayuda a entender que el INE tiene materialmente, fíjense lo que voy a decir, materialmente realiza funciones de control constitucional, sin ser un tribunal constitucional o sin ser una corte constitucional. Es más, sin ser juez, materialmente juez. Claro, funciones que después revisas a la superior, eso estoy de acuerdo, pero sala superior va a revisar si y solo si hay impugnación, porque puede no haberla. Y en esos casos donde no haya, la última palabra en cuanto a la constitucionalidad o no de una campaña de propaganda gubernamental, la última palabra la va a tener el INE. Bueno, de esto que acabo de decir como introductorio, ¿alguna duda o comentario? Me voy a regresar entonces a la presentación. Perdón, ¿cuáles eran los dos mecanismos constitucionales previos? Los dos ejemplos que mencioné, el de propaganda gubernamental y el de la consulta popular. Serían los dos. A ver. Me voy a ir aquí. Aquí. Como esto se venía realizando desde hace mucho tiempo, el INE emitió ya desde 2017 un acuerdo, que es el que aquí está indicado, el INE CG 03-2017, INE CG 03 2017, que es un acuerdo vigente, que regula el procedimiento a desahogar. Ahora, ese procedimiento fue retomado en la Ley General de Comunicación Social de 2019. La Ley General de Comunicación Social de 2019 fue declarada inconstitucional el año pasado por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y se declaró inconstitucional y se estableció la obligación del Congreso de la Unión de expedir una nueva Ley General de Comunicación Social. Hasta donde yo entiendo, al momento no se ha expedido, pero entiendo que se está en labores de la misma. Esta Ley General de Comunicación Social, que fue declarada inconstitucional, merced a un amparo en revisión artículo 19, establece algunos elementos que no son motivo del problema de constitucionalidad. O sea, la inconstitucionalidad radicó en un tema de la contratación, digamos, de la propaganda y los criterios del gobierno para decidir. Pero en lo que vamos a hablar nosotros, en eso eso no está el problema. Por lo tanto, yo supongo, es una mera hipótesis, por favor, tómenla solamente como mera hipótesis, que en la nueva ley que en su momento expida el Congreso de la Unión, probablemente estas disposiciones se mantengan. Las disposiciones a las que me refiero y que yo creo que se van a mantener son, por ejemplo, la amplitud. A ver, si es una ley general, eso quiere decir que no impacta solamente, o que su impacto va más allá de las autoridades federales, y que tiene que llegar, salud Laura, también a las autoridades locales y también a las autoridades municipales. Yo supongo que, bueno, pues, si va a ser una ley general como debe de ser, pues ese impacto va a continuar. Esa ley también establecía una serie de definiciones que yo supongo que van a mantenerse o van a ser al menos muy similares. Primero, y para efectos de lo que estamos platicando y sobre todo el ejemplo que les pedía tener en mente el día de ayer, la idea de campaña de comunicación social. La campaña de comunicación social es una estrategia de la cual los mensajes son la táctica. Son la táctica. Vamos a poner un ejemplo. Hay generales que son muy buenos ganando batallas, pero que no podrían ganar una guerra. Hay generales que son muy buenos para dirigir una guerra, pero no serían tan buenos en una batalla. Pensemos, por ejemplo, en Patton, George Patton, este general muy famoso, que hay una película incluso, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, Patton era un excelente general en el campo de batalla, era un estupendo táctico. O sea, a él le decían, tienes que defender tal posición o tienes que tomar tal posición, y él lo hacía.
pero él no tenía la visión completa de todo lo que estaba sucediendo, por ejemplo, en el frente europeo. ¿Quién tenía la visión completa? Eisenhower. Porque Eisenhower era el estratega, era el que estaba, era el responsable de toda la estrategia de los ejércitos aliados. Entonces, digamos que hablando de campaña de comunicación social, quien tiene la estrategia es Eisenhower. Quien define la estrategia es Eisenhower. Quien ejecuta esa estrategia en una cuestión muy específica sería Patton. O dicho de otra manera, si tú, en el ejemplo que yo ponía, tú eres la directora o el director de comunicación social, tú eres el responsable de la estrategia. Quien va a ejecutar parte de esa estrategia va a ser, por ejemplo, el community o la community manager, que va a ejecutarla en redes sociales. Pero la estrategia puede ser que vaya más allá de redes sociales. La estrategia puede implicar, sí, mensajes en Twitter o en Facebook, pero también puede implicar perifoneo, pero también puede implicar volantes, pero también puede implicar bardas, pero también puede implicar anuncios en radio y televisión, pero también puede implicar gacetillas. ¿Se van fijando? O sea, lo que estoy diciendo es que esto es mucho más amplio, es mucho más amplio. A ver, lo voy a poner con un ejemplo. ¿Quiénes de ustedes, así levántenme la manita, aquí? ¿Quiénes de ustedes vieron la última película de Star Wars, aquella donde muere la princesa Leia? Y discúlpenme el spoiler. ¿Quiénes la vimos? Ay, pocos. Híjole, pensé que me iba a salir mejor, pensé que iba a haber más manitas levantadas. Bueno, pero aquí para Antonio y para mí al menos. A ver, en esa película inicia con una escena en la cual un personaje de esta nueva serie que se llama Poe Dameron conduce a los bombarderos rebeldes a un ataque y consigue bombardear una plaza que le piden, pero acá a cambio pierde casi todos los bombarderos y pierde mucha gente. Entonces la princesa Leia, que ya no es princesa y es la generala Leia Organa, lo regaña y le dice, es que perdiste los bombarderos y perdiste gente. Y él dice, sí, pero le causamos daño al imperio. Ese es el ejemplo típico del choque entre el estratega y el táctico. El táctico ve el elemento inmediato. El estratega ve el efecto a largo plazo. La táctica siempre debe estar supeditada a la estrategia. Se lo voy a poner con un ejemplo. Cuando se dan estas famosas discusiones, viene un debate y viene la discusión de quién ganó el debate, ¿no? Para una gubernatura, para la presidencia y demás. Un buen estratega político, una buena estratega político, jamás le va a decir a su candidato o a su candidato, nuestro objetivo es ganar el debate. No, le va a decir, nuestro objetivo es ganar la elección. Lo cual va a definir una táctica concreta para el debate. Pero el objetivo no puede ser ganar el debate. O sea, ganaste el debate pero perdiste la elección, pues qué mal candidato, qué mala candidata eres, ¿no? ¿El objetivo cuál es? El objetivo es ganar la elección. Lo cual define la manera en la que tú te vas a comportar en el debate. Piensen ustedes en debates que hayan observado. Seguramente habrán notado que de repente hay candidatas o candidatos que uno los ve y uno dice, híjole, se fue a cuidar. No le entró a la discusión, como que se fue. Sí. Porque su estrategia, ¿cuál es? Es ganar la elección, no ganar el debate. Y por otra parte, tú ves gente que se lanza, se tira a fondo, ¿no? Ese se ve o ella se ve que estuvo muy... Recordemos en el último debate presidencial, ¿no? Algunas frases de ciertas candidaturas como muy incendiarias, si me permiten la palabra. Y entonces habrá quien diga, pues ese ganó el debate porque fue el que se vio como más echado para adelante o la más echada para adelante. Ok, ¿y cómo le fue en la elección? ¿Sí me van siguiendo? Entonces, en la comunicación es una situación por el estilo. El chiste es cómo logramos impactar. Y para ese fin necesitamos crear una estrategia, de la cual va a haber una serie de medidas específicas que esas van a ser la táctica. Muy bien. Entonces, me regreso aquí. Esa campaña de comunicación social se va a materializar entonces en una serie de mensajes. Ahora, esta campaña de comunicación social es obviamente una campaña de comunicación social, de propaganda gubernamental, porque es realizada por entes públicos. Y si se fijan aquí en la fracción tercera, lo que hace esta Ley General de Comunicación Social, que insisto, la próxima seguramente será muy similar en esto, lo que hace no es sino retomar lo que dice el 134.
¿no? Es el 134 octavo párrafo. O sea, esto no puede cambiar, ya lo dice la Constitución. Y muy interesante, la definición que encontramos en la fracción sexta. Fíjense lo que dice la fracción sexta. ¿Qué se entiende por medios de comunicación? Son los que pueden ser captados simultáneamente por una gran cantidad de individuos. Se entenderán como tales a los medios electrónicos, impresos, complementarios, digitales y medios públicos. O sea, es muy amplio, porque dice, pueden ser captados simultáneamente por una gran cantidad de personas. Voy a tratar de poner un ejemplo con ustedes. Sigo con este peloteo dejo de presentar y voy rebotando porque quiero verles también. Facebook y Twitter. A ver, si nosotros nos vamos a los datos de la Asociación Mexicana de Internet, su 17ª encuesta que fue levantada y presentada el año pasado, 2021, o sea, fue levantada y presentada ya en época de pandemia y se realizó en México. O sea, no estoy hablando de una encuesta que hicieron en Europa en 2015, sino una encuesta de México del año pasado. Señala que Facebook y Twitter son de las redes más conocidas por los mexicanos y las mexicanas que usamos Internet. O sea, sabemos que existen. También que la gran mayoría de las personas que tenemos Internet tenemos una cuenta en Facebook. Al menos una, pues hay quien tiene más, ¿no? Al menos una. Sin embargo, Twitter, a pesar de que tiene un gran conocimiento, no tiene tanto impacto. O sea, muchas personas que estamos en las redes y que sabemos que existe Twitter, muchas personas no tienen Twitter. Yo les pediría aquí que me levanten la mano así de nuevo presencialmente, todas y todos quienes tenemos Facebook. A ver, bajémosla. Todas y todos quienes tenemos Twitter. Somos menos los que tenemos Twitter. Eso es muy interesante y probablemente tiene que ver con los rasgos de cada uno de ellos. Facebook se define a sí mismo como una red social. Porque recuerden ustedes el inicio de Facebook. Hasta viene un poco, creo, yo no he visto la película, pero creo que viene un poco también ahí. Pero el inicio de Facebook fue crear un portal que fuera un mecanismo para que tú mantuvieras la relación con gente que ya conocías, pero con la que físicamente ya no te veías porque estaban lejos. Por ejemplo, familiares. Por ejemplo, compañeras, compañeros de escuela. Ese es el origen de Facebook. Por eso Facebook se entiende como red social, una red social. Creo que incluso la película se llama así, ¿no? Red social. Twitter no. Fíjese que se dice Twitter, pero no soy hipster, entonces le sigo diciendo Twitter. Twitter no. Twitter se define a sí mismo como medio de comunicación, como una forma de intercambiar información y opiniones, no necesariamente como un instrumento para acercar amistades. De hecho, quienes andamos en Facebook y en Twitter notamos la diferencia. O sea, en Facebook te ponen el piolín, la oración del día, el comentario de la familia, la foto de la abuelita Coco, cosas por el estilo. En Twitter tú pones buenos días a todas y a todos ¿y por qué buenos días? Y aquí no son días, y aquí son noches, y tú quién eres para saludar. O sea, el ambiente es muy distinto. El entorno es muy distinto. Probablemente eso lleva a muchas personas a decir, ¿y yo para qué abro Twitter? Si de repente nada más se dedican a pegarse con singular fuerza, ¿no? Por ejemplo, estas figuras de los bots y los trolls, normalmente los encontramos en Twitter, no tanto en Facebook. En Twitter, por ejemplo, es mucho más sencillo que tú interactúes con personas que no conocen, que no conoces. Miren, les voy a decir algo y créanme que no estoy mintiendo. Yo he coordinado libros desde Twitter con personas que incluso sigo sin conocer físicamente, pero que empiezas a tener el trato desde Twitter, ubicas perfectamente quiénes son y bueno, de esa manera lo vas construyendo. Pero en Facebook, no, en Facebook es como, o sea, el Twitter es más, digamos, para cuestiones profesionales, el Facebook es otra cosa. Entonces, esas redes también entrarían dentro del tema de la comunicación social. Ahora bien, cuando tú tienes un asunto de Facebook o de Twitter, tienes que entender la dinámica de la red. Y permítanme sumar otro, TikTok. Por ejemplo, según los datos de esta Asociación Mexicana de Internet, ¿quiénes usan TikTok?
Dice, bueno, normalmente son personas entre 13 y 19 años, preferentemente mujeres. Ese es el perfil que del año pasado detectaba o señalaba la Asociación Mexicana de Internet de TikTok. Claro, ustedes me van a decir, oiga, pero pues está el artista, creo que Erika Buenfil, ¿no? Tiene su TikTok y yo conozco una compañera de 40 y tantos que también baila en TikTok. Sí, o sea, desde luego hay estos casos, pero esencialmente está dirigido TikTok hacia, o sea, el mayor número de usuarias y de usuarios tiene ese perfil, jóvenes de 13 a 19 años. Entonces, cuando tú analizas un asunto de este tipo, tú tienes que entender las dinámicas de las redes. Otro ejemplo, Twitter no acepta anuncios políticos. Twitter no te acepta anuncios que tengan que ver con política. Es una decisión empresarial de Twitter, yo no los voy a hacer. Los aceptaba, yo no los voy a aceptar. Después de temas como la elección de Donald Trump. Facebook sí te los acepta, pero, y es algo que probablemente varias y varios de ustedes sepan, te los acepta, pero ha firmado convenios, un convenio de colaboración con el INE, muy importante, en virtud del cual siempre sea perfectamente identificable quién, la persona física responsable del trámite y el domicilio, para que cualquier cosa se sepa por dónde hay que empezar a jalar el hilo para sacar la madeja. Y también tú lo sabes, no es lo mismo un post en tu página, en la página de Facebook, que publicidad contratada en Facebook. ¿Te fijas? No es lo mismo. El alcance no es igual. Porque cuando tú contratas publicidad, por ejemplo, digo, sé que estoy diciendo cosas que a lo mejor algunas y algunos conocen, pero también creo que algunas y algunos no conocerán. Cuando tú contratas publicidad en Facebook o en YouTube, por poner ejemplos, tú puedes hacer una gran segmentación. Entonces tú puedes decirles, yo quiero que solamente aparezca este video o esta publicidad en personas que vivan en esta, o sea, que sus cuentas, obviamente, estén registradas en esta ubicación geográfica, que sean hombres de, no sé, de 25 a 35 años, que les guste el fútbol y que no le vayan a la América. Voy a poner un ejemplo. Se puede llegar a ese grado de segmentación. Bueno, es que cuánta información nuestra hay. Seguramente te ha pasado, ¿no? Estás viendo en Netflix una serie, ¿no? Estás viendo, no sé, esta espléndida serie Afterlife, ¿no? Tú la estás viendo. Y después te vas a tu Facebook y te aparece una promoción de otra cuestión de Netflix con los mismos actores, ¿no? O estás viendo, no sé, Los Soprano, una reedición de Los Soprano, ¿no? Y te metes después a Facebook y te salen anuncios de playeras de Los Soprano, ¿no? Y tú, ¡ay, qué casualidad! Pues es obvio, claro que no es casualidad. Claro que no es casualidad. Ahora, ¿alguien de ustedes me podrá levantar la mano y decirme, oiga, doctor, pues sí sabemos que hay esa segmentación, sí sabemos que hay minería de datos, sabemos que hay todo eso, pero eso es muy caro. Eso es para las elecciones en Estados Unidos, en Europa. No, no es caro. No, no es caro. Es más, y lo que les voy a decir lo sé, porque me tocó verlo. A veces es más barato eso que la publicidad en medios tradicionales. Entonces, es muy posible, no es caro y está al alcance de los presupuestos de muchas autoridades. Obviamente partidos políticos, pero no estamos hablando hoy de propaganda político-electoral, sino de propaganda gubernamental. Entonces, y con otra, tampoco es ilegal. En principio, no es ilegal. Acuérdense que siempre aquí lo que tenemos que juzgar es el mensaje, más que el medio, lo que hay que juzgar es el mensaje. Entonces, claro está que nos pueden tocar este tipo de elementos, desde luego. Yo creo que el abuelito de todo esto fue un video, les voy a poner la liga, miren, les voy a poner, déjenmelo, voy a abrir un momento YouTube para ponerles la liga, porque creo que es como el abuelito de todo, es el video que creo que es el abuelito de todo esto. Aquí está. Aquí está. Copiar. Igual y alguno ya lo vio, pero es el famoso, es un video, no para que lo vean ahorita, ya se los puse, para que lo vean después, ¿no? Ahí cópienlo y lo pegan para que después lo puedan abrir. Es un video muy famoso en YouTube que se conoce como el video del diputado tribalero. ¿Alguien lo ha visto, el video del diputado tribalero? Es un video que tiene ya sus años, yo creo que tiene unos 12 años, por eso les digo que es como el abuelito de todo esto.
donde un candidato a diputado federal, de la zona de la Sierra Gorda, graba un video para YouTube bailando tribal. ¿Se acuerdan del tribal, no? Que se usaban unas botas así como muy puntiagudas hacia arriba, se bailaba como de brinquito, ¿se acuerdan del tribal? Entonces sale bailando tribalero, cantando una canción tribalera, promocionándose. Fue, digamos, como el primer video viral de este tipo de cuestiones aquí en México. Entonces ya, para que luego lo vean ahí el video del diputado tribalero, que yo creo, insisto, es como el abuelito de todo esto que ahora nosotros venimos observando. Bueno, me regreso aquí. Esta ley de comunicación social también establecía esta costumbre que yo les había comentado que tenía el INE, que tiene el INE. Bueno, no es que tenga el INE, sino digamos del sistema electoral mexicano, de preguntarle al INE. Entonces le pediría a José Antonio Tapia, si estás en computadora, José Antonio, que me ayudes a leer esta lámina, por favor. Claro que sí, profesor. Buenos días. Ley General de Comunicación Social, artículo 21. Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión de toda campaña de comunicación social en los medios de comunicación. Para los efectos del párrafo anterior, en el caso de los procesos electorales locales, deberá comprenderse la difusión de campañas de comunicación social en los medios de comunicación con cobertura geográfica y ubicación exclusivamente en la entidad federativa de que se trate. Se exceptúan a lo anterior, en el 4, cualquier otra que autorice el Consejo General del Instituto Nacional Electoral de manera específica durante el proceso electoral, sin que ello implique que solo las campañas aprobadas por la referida autoridad administrativa son las que podrían difundirse. Muchas gracias, José Antonio. Por nada, profesor. Esta ley, que la Corte determinó su inconstitucionalidad, ya lo comenté, esta ley recogía esta práctica que ya se venía realizando de preguntarle al INE. Lo que hizo fue precisarla y ampliarla, porque fíjense, lo que dice la fracción cuarta, cualquier otra que autorice el Consejo General del INE, no los soples, no los consejos generales de los soples, sino el INE. El INE había desarrollado esta facultad, como yo narraba hace un momento, por relación a radio y televisión. Por relación a radio y televisión. Esta ley lo ampliaba, no solo a radio y televisión, sino a cualquier campaña de comunicación social, cualquiera. Alguien me puede decir, ¿estaba centralizando? Sí, claramente sí estaba centralizando, pero establecía el órgano competente. Entonces, por eso, cuando de repente me hacían una consulta, oye, le voy a preguntar al OPLE, pues ¿para qué le preguntas al OPLE? Pregúntale al INE. Pero es que no es en radio y televisión, no, pero es que la ley dice esto, ya después vino el tema de la inconstitucionalidad y demás. Pero aquí lo concentraba. Ahora, también reconociendo que era una cuestión voluntaria, porque dice, fíjate, sin que ello implique que solo las que apruebe el INE son las que se puedan difundir, porque no hay obligatoriedad de la consulta, no hay obligatoriedad de la consulta. Entonces, en este ejemplo que yo les pedía pensar del hashtag, probablemente la primera respuesta debería ser, vamos a preguntar, ¿de acuerdo? Antes de decir que sí o que no, vamos a preguntar para ver si se puede o no se puede. Porque hay una cosa clara. Si se puede, es un sí condicional, si se puede, aplicando este acuerdo del INE, si se puede, entonces, ya que hiciste el trámite y ya que tienes la autorización, sacas la campaña. Eso no te va a librar de una denuncia. Probablemente la denuncia pueda venir, pero te vas a defender en la denuncia con el acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Así que estamos de acuerdo? No me brinqué, no me lo aventé a valor mexicano. Le pregunté a la autoridad y la autoridad me dijo que sí podía, que sí podía. Ok, para una reunión del trabajo que me están citando. Entonces, sí podía. Ahora, insisto, no es obligatorio, porque en este ejemplo, el presidente o la presidenta municipal te podría decir, ¿y es obligatorio? Tú podrías responder, no, no es obligatorio, pero, a ver, mejor vámonos a lo seguro, mejor vamos a cumplir con el mandato constitucional, mejor vamos a evitar que nos caiga una sanción, mejor vamos a evitar poner en riesgo la elección y no vayan a declarar ahí una nulidad. Entonces, aunque no es obligatorio, digamos que una buena práctica es pregunta. ¿Me van siguiendo? Una buena práctica es pregunta. Aquí sí,
es mejor pedir permiso. Aquí hay que pedir permiso, eso sería lo recomendable. El INE, como venía recibiendo muchas peticiones, e insisto, este acuerdo que está vigente es anterior a esa ley de comunicación social, estableció en este acuerdo el procedimiento a seguir. Además, déjenme decirles algo, cuando vienen procesos electorales, el INE renotifica este acuerdo, digamos, o se lo vuelve a hacer saber a las autoridades. Primero, ¿cuál es el tiempo para que presentes la solicitud? Debe ser al menos 30 días naturales con anticipación al inicio de la campaña. De la campaña federal, si es concurrente o es federal. O de la campaña local, si es un proceso electoral local. En procesos extraordinarios, 15 días. ¿Por qué? Pues porque los tiempos, ustedes y yo lo sabemos, en un proceso extraordinario, los tiempos siempre son más reducidos. Muy bien. ¿Por qué te lo pide con esa antelación? Porque lo que hace el INE es que no va resolviendo petición por petición, sino que las resuelve todas juntas. Por ejemplo, cuando vino el proceso electoral de 2020 de Coahuila e Hidalgo, todas las peticiones las juntó en un solo acuerdo y las resolvió. Para el proceso electoral del año pasado, todas las peticiones las juntó en un solo acuerdo y las resolvió. ¿Por qué en un solo acuerdo? Porque el INE puede recibir literalmente miles de peticiones. A ver, somos, nada más echemos a contar, ¿no? Somos, si la memoria no me falla, como 2,560 municipios en todo el país. Entonces, las dependencias municipales, más las dependencias locales, más las dependencias federales. O sea, imaginen la cantidad de solicitudes que recibe el INE. Entonces, el INE no podría estar, no sería lógico que estuviera todos los días resolviendo y resolviendo y resolviendo. Entonces, mejor las juntamos y las vamos a atender en un solo acuerdo. Eso es lo que hace el INE. Por eso te pide que lo realices con esta antelación. Cuando vino el proceso electoral de Coahuila y de Hidalgo, que fue un proceso, como ustedes recordarán, fueron los primeros procesos ya con esto de la pandemia, hubo un caso muy interesante, porque vencidos estos plazos, o sea, los 30 días, de hecho ya iniciadas las campañas, el Senado de la República le pide al INE que le autorice una campaña de difusión en radio y televisión. Una campaña de difusión donde la solicitud del Senado de la República decía que tenía como finalidad reconocer el esfuerzo del personal de salud. O sea, a ver, lo que queremos es sacar anuncios donde pues, le vamos a reconocer al personal de salud. Entonces el INE le contesta y le dice, oye, mira, tenemos este acuerdo, con tal fecha yo te lo notifiqué, con tal fecha te lo recordé. Entonces, ahorita yo ya no puedo tramitar tu solicitud, porque además ya estamos en campaña. Entonces me dirán ustedes, el Senado, ¿le dijeron que no al Senado? No, no le dijeron que no. Lo que el INE le dice es no lo puedo tramitar. Y le dice, sin que esto implique un pronunciamiento de fondo, porque el procedimiento no es obligatorio. Por lo tanto, en pocas palabras, lo que le está diciendo al Senado es, yo no te lo puedo autorizar, no te lo puedo prohibir. Si tú decides sacar la campaña, pues tú te estás aventando. Si hay alguna denuncia, pues tendré que procesarla. Pero no le dijo que no. ¿Me van siguiendo? Porque, insisto, no es obligatorio. Ese es un tema que es muy importante. Muy bien. Ahora, me voy a regresar aquí. ¿Cuáles son los criterios que sigue el INE y que revisa el Tribunal Electoral para aprobar la solicitud? Vamos a suponer que tu presidente municipal o tu presidenta municipal ya te dijo, órale, vamos a hacer la consulta del hashtag visita tu parque. Entonces, no es simplemente, bueno, lo puedes hacer, pero que mandes un oficio al INE, oye, autorízame esto. No, el INE te va a pedir una serie de información que tú vas a tener que proporcionar para ver si los convences. Primera, la necesidad. A ver, acuérdense una cosa. Hay una regla, ¿no? Lo ordinario no necesita explicación, lo extraordinario sí. Lo ordinario en proceso electoral es que se suspenda la propaganda gubernamental. Eso es lo ordinario. Lo extraordinario es que la propaganda gubernamental se mantenga en los casos excepcionales. Entonces, lo primero que tienes que demostrarle al INE es la razón de la excepcionalidad. ¿Por qué es importante que se mantenga? O sea, ¿cuál es la necesidad? Tú le tienes que dar las razones. A ver, el INE no las va a buscar, porque no es el INE el que quiere sacar la campaña, eres tú, municipio, el municipio que quieras. Tú tienes que decir por qué es importante
No que en cualquier momento la gente sepa que se arregló el parque, sino por qué específicamente ahorita que estamos en proceso electoral, ahorita que estamos en campañas, por qué es importante que la gente sepa que se arregló el parque, que se restauró, que se restableció el parque. La importancia relacionada con la relevancia del tema, la temporalidad. A ver, va a ser todo el tiempo que abarque desde campañas hasta la jornada electoral. Van a ser 5 días, van a ser 6 días. ¿Cuál va a ser la temporalidad? Porque si tú simplemente le dices al INE, pues es que quiero sacar esta campaña, pues el INE te va a requerir. Ok, ¿por cuántos días? Pues hay los que me autorices. No, a ver, no, a ver, esto es serio, esto es serio. O sea, tienes que ser preciso, perdón. Quitemos el perdón, que hay que ser serios. No, aquí no podemos ser, perdón, como cuando llegas al cine, ¿no? Y no sabes qué vas a ver y estás ahí en la fila estorbando. Es que no sé, oiga, ¿qué ha habido de esta? Y a ver, es que esta otra, y atrás la gente enojada porque pues, no se mueve, ¿no? Bueno, ¿será que eso me enoja mucho en los cines cuando llegas ahí y te están estorbando? Una ocasión llego a un cine y le digo, dame 3 para, no sé, la de Batman, ¿no? 3 para la de Batman. Y me dice el compañero del cine, me dice, ¿3 qué? Y yo, pues, 3 boletos, ¿no? Pues, ¿qué vendes aquí, no? Pero eso fue lo que después me quedé pensando, pues, ¿qué más vendía? Que nomás, se me hace que no nomás vendía boletos, ya me dejó la duda. La generalidad. La campaña debe ser general, no hacia personas concretas y específicas, porque si lo que tú necesitas es que algo lo sepa una ciudadanía específica, pues les mandas un oficio, una notificación, ¿no? No tienes que una campaña de comunicación. La fundamentación y motivación, relacionándolas, desde luego, con las excepciones que ya hemos comentado aquí. Relacionándolas, desde luego, con las excepciones. Okay. Quiero platicar con ustedes algunos casos que son los que traigo aquí, que hay muchos, porque en cada proceso electoral hay más, pero yo he seleccionado estos porque me parecen ilustrativos, de donde el INE, y en su caso el tribunal, han autorizado o no la difusión de propaganda y promoción gubernamental en periodo de campaña. Van a ver, bueno, probablemente, si los seleccioné bien, que algunos son muy claros, otros no. Entonces, a ver, Segov, lo que pongo entre comillas es el nombre de la campaña, es el nombre con el cual se solicitó. Esta información la saqué directamente de los acuerdos y las sentencias, entonces es el nombre oficial. Segov, temporada de lluvias y ciclones. ¿Qué es lo que quería la Secretaría de Gobernación directamente? Bueno, lo que solicitaba era que se permanecieran los anuncios en radio y televisión respecto a la prevención de temporada de lluvias y ciclones. Ok. Voy a dejar de compartir. A ver. Bueno, ahí se sigue viendo la lámina, perdón. Sí, perfecto. A ver, ahí les va la pregunta. Temporada de lluvias y ciclones, la campaña respecto de temporada de lluvias y ciclones, ¿en qué excepción creen ustedes que entraría? Promoción de autoridades electorales para el voto, información, salud, educación o protección civil en caso de desastres. ¿En cuál creen que entren? Protección civil. Y yo coincido, porque en México, por lo general, y por alguna razón que no sé, yo no tengo clara, a lo mejor ustedes me podrían explicar, nos da por votar en verano. Y verano suele ser una etapa, un periodo de lluvias y ciclones. Yo recuerdo mucho el caso de un instituto electoral local de la zona del Bajío en las elecciones de 2006. Cayó una tromba, la peor en esa ciudad en los últimos 50 años. Y estaba por inundarse la bodega. Ya se imaginarán lo que había en la bodega, boletas. Entonces yo me acuerdo del director general, secretario ejecutivo y todo el personal cargando estas, ¿cómo se llama? Costales de arena, las costaleras de arena, corriendo. Pues imagínate lo que haces, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, lluvias y ciclones. Ahora, prima facie, ¿les parece que son, imagínense que ustedes son consejeras y consejeros del INE, y yo soy el secretario ejecutivo y les requiero su voto? ¿Están ustedes de acuerdo en que autoricemos esta? O sea, ¿sí entra en la excepción o no entra en la excepción? Yo creo que sí. Creo que ni siquiera necesita como mucha argumentación, ¿no? O sea, simplemente es un hecho notorio, invocable,
que en México la temporada de lluvias y ciclones es en las épocas en las que se vota. No hay mayor problema. Segundo ejemplo, a ver, vamos a ver el segundo. CONAPO, el Consejo Nacional de Población, solicita que se mantenga una campaña en radio y televisión que tiene que ver con prevención del embarazo e infecciones de transmisión sexual. Primera pregunta, de las excepciones constitucionales, ¿en cuál entra? Salud. En salud, porque la Ley General de Salud, y aquí nos tendríamos que empezar a remitir ya a las leyes, habla de salud materno-infantil, habla de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, entra en salud. Ahora, ¿a ustedes les parece que puede mantenerse esta campaña en periodo de campaña, o sea, estos promocionales en periodo de campaña, sí o no? En principio sí, desde luego cuidando lo que ya comentábamos ayer, que no haya una cuestión de promoción personalizada, ¿no? O sea, eso creo que se mantiene. Pues llevamos dos sin mucha discusión. COPRED, la Comisión para la Prevención de la Discriminación. Una campaña que se llama La inclusión nos hace crecer juntos en contra de la discriminación. A ver, ¿en qué excepción entraría? En la materia, en excepción, porque es campaña de información de la autoridad electoral, es una cuestión de salud, es una cuestión educativa, o es una cuestión de prevención, de protección civil en caso de desastres. ¿Creen que entre en alguna? Quizás en educación. Antonio, ¿por qué crees que entra en educación? Bueno, es parte del bagaje cultural que debemos de tener, ¿no? Prima facie, me parece que en educación. Muchas gracias, Antonio. Muy bien. ¿Quién más opina? Adelante, Laura Lisbeth, te escuchamos. Gracias, yo creo que si tuviera que encuadrarlo en alguna, también sería educación, pero como un tanto forzada, ¿no? Y lo haría como por temas de prevención o educación en valores, más o menos por eso. Más o menos por ese lado, ¿no? Y dice Laura, esto ya empieza a estar medio forzadón, ¿no? Medio forzadón. Muy bien, ¿alguien más? Porque una vez alguien en una clase me dijo, no, doctor, entraría en salud. ¿Cómo que en salud? Me dio una explicación que me pareció plausible. ¿Por qué creen que en salud? Podría ser por el lado psicológico. Exacto, José Antonio. Por ese lado me comentaba una alumna, me acuerdo que una alumna, dijo, no, doctor, entra en salud. Si puede entrar en excepción, entra en salud. Porque la discriminación genera, entre muchas otras cosas, puede generar daños psicológicos en las personas discriminadas. Y hay una salud psicológica, hay una salud mental, lo cual además es cierto, ¿no? Vámonos a una sentencia. Voy a abrir una sentencia. A mí que ni me gusta leer sentencias, me encanta leer sentencias. Me encanta leer sentencias. Miren. Ay, ojo, se me movió. Acá está. Uy, no. ¿Saben qué? Se me dañó el archivo. No importa, no importa, no importa, no importa. Me voy a regresar acá. A ver, me voy a regresar acá. Nuestra sala superior ha tenido que analizar en asuntos de este tipo el concepto de educación. Porque en un sentido restringido, educación sería solamente pues, los salones, los pizarrones, los libros, las y los docentes. Eso sería educación. Pero el problema es, bueno, no el problema, sino la situación a la que se enfrenta nuestra sala superior es a la manera en la que está redactada el concepto de educación en la Constitución. Entonces nos vamos al artículo 3º constitucional, que ustedes conocen. Y el artículo 3º constitucional es amplísimo. Es amplísimo. Una cosa tan sencilla. El artículo 3º constitucional nos habla de democracia, nos habla de laicidad, nos habla de cultura, nos habla de historia, nos habla de muchas cosas, pero es el artículo que nos habla de cultura, de educación, ¿estamos de acuerdo? Sí, claro, habla justamente, da uno de los conceptos de democracia que tiene nuestra Constitución.
Entonces, cuando la sala superior se enfrenta a estos temas, tiene que decir, a ver, ¿de dónde voy a sacar qué se entiende en México por educación? Lo tenemos que sacar a la Constitución. ¿Cuál es el artículo que habla de educación? El artículo 3º constitucional. Y ustedes me podrán decir, oiga, doctor, pues sí es cierto eso, pero el artículo 3º constitucional es desprólijo, es amplísimo, tiene pegotes, tiene errores técnicos, y yo puedo estar absolutamente de acuerdo con ustedes. Por ejemplo, cuando define democracia, la democracia es un sistema de vida basado en el constante mejoramiento del pueblo. Pues cualquier tiene, oiga, doctor, ¿y esa definición qué onda? Pues ahí está. Dicen, esto sí ya es descender al nivel de chisme, y no es que quiera ser yo el Pedrito Sola electoral, pero es a nivel de chisme. Dicen que quien redactó esa definición fue don Jaime Torres Bodet, que como ustedes saben, don Jaime en los 50 fue secretario de Educación, pero además era un fino poeta. Es una definición como más de poeta que de jurista, ¿no? Pero ahí está. Entonces nuestra Constitución dice en el artículo 3º, por ejemplo, que la educación debe ser tal que fomente valores como, y entre varios valores, la tolerancia y la inclusión. Entonces, una campaña que hable de inclusión, una campaña que vaya en contra de la discriminación, es una campaña que se vincula de manera inmediata con el concepto de educación que está en la Constitución. Y entonces Laura podría volverme a decir lo que acaba de decir, oiga, doctor, pero ¿no le parece eso un poco jalado de los pelos? Y yo tengo muy pocos que jalarme, así que no lo voy a hacer. Puede ser, pero a final de cuentas el artículo constitucional está redactado así, y esa no es responsabilidad ni nuestra, ni del Consejo General del INE, ni de Sala Superior, sino del constituyente y del constituyente reformador que lo ha ido ampliando. Eso nos lleva a otros temas, por ejemplo, Infonavit, la campaña Crédito Infonavit. O sea, el Infonavit le pide al INE, autorízame a mantener mi campaña para que la gente ejerza su crédito. ¿Cómo la ven? ¿Entra o no entra? Y si entra, ¿en cuál entra? Ojo, ojo, es que fíjense, aquí hay una trampa en la que a veces podemos nosotros caer. Carlos Méndez dice interés social. Ok, Carlos, pero interés social, ¿en cuál excepción entra? ¿En cuál? Orientación social, perdón. Pero ese, ¿en cuál excepción entra? Roseli, ¿nos ayudas con tu micrófono que se te activó, porfa? Sí, perdón. Gracias. Es que fíjense qué interesante. A ver, ¿alguien de ustedes me podría levantar la mano y decir, la Constitución establece que todas las familias mexicanas tienen derecho a una vivienda digna? Lo cual es cierto, creo que es el artículo 5º, ¿no? El que lo contempla, o sea, eso es cierto. Pero el 34 constitucional, el 41 constitucional, te dice las excepciones. Y en las excepciones no está vivienda digna. En las excepciones está educación, salud, protección civil en caso de desastres y las campañas de autoridades electorales. Entonces, ¿dónde metemos Infonavit? ¿O no entra? No debería de entrar. José Antonio nos dice, no debería de entrar. ¿Alguien que opine distinto? Laura Lisbeth, adelante. Gracias, yo también creo así de primera vista que no sé cómo dónde se podría encuadrar, pero si tuviera que, también la metería en salud, porque diría, se necesita para un espacio integral que me permita desarrollar mi personalidad, igual temas como de biología, de salud mental, de poder realizar actividades de esparcimiento, entonces me iría como por el 4º constitucional. Y es muy interesante, gracias Laura, lo que dices, porque dices, pues sí, tienen que entrar, ¿eh? La cuestión es que a lo mejor no tiene que entrar. Muchas gracias, Laura. Muy bien, ¿alguien más? ¿Saben dónde entró? Porque sí entró, ¿eh? En educación. Y entró en educación por partida doble. ¿Por qué creen que entró en educación? De hecho, yo ya lo dije hace un momento sin querer. Porque en el 3º constitucional, cuando habla, el artículo 3º constitucional habla de el constante mejoramiento del pueblo. Tener casa propia es mejoramiento. Pero además, como implica el ejercitar un crédito, tiene que ver con educación financiera. Entonces, por doble razón, entró en educación. ¿Se fijan? Qué interesante. Ahora, desde luego, podemos nosotros
compartí o no los criterios. Pero lo que no podemos negar es que la amplitud del tercero constitucional permite muchas cosas. El IMSS, ¿se acuerdan de aquella campaña que hasta la tocaban en los antros cuando iba uno a bailar, ¿no? La de chécate, mídete, muévete, que hasta la bailaba uno en las bodas, ¿no? ¿Esa entra o no entra? Creo que es muy obvio, entra en salud, ¿no? Entra en salud. En salud, efectivamente, la PGR y después la Fiscalía General de la República. Este es un caso interesante. Primero lo solicitó la PGR, luego lo solicitó la Fiscalía General. Primero se dijo que sí y después se dijo que no. La primera vez que se solicitó, se autorizó. La segunda, ya no. Fíjense. Y la campaña era la misma. La campaña era la difusión del sistema de justicia penal acusatorio. ¿Por qué creen que primero se dijo que sí? Vamos a ver primero las razones del que sí y luego vamos a las razones del que no. Adelante, Mauricio de los Santos, te escuchamos. Bueno, podría ser un tema de educación, porque si los ciudadanos conocen toda esta temática del sistema acusatorio adversarial, realmente tienen posibilidades de conocer sus derechos y de reconocer uno de los derechos fundamentales, que es el acceso a la justicia. Entonces, si es un tema de educación, podría, por ese argumento, decirse que sí encuadraría. Y yo comulgo con lo que dice Mauricio y no añadiré nada porque no podría decirlo mejor que como él lo dijo. Ese fue el argumento. Ahora, ¿por qué primero dijeron que sí y después dijeron que no? ¿Con qué argumento lo negaríamos? Que es una institución pública. Pero son las instituciones públicas las que lo están solicitando. Todas estas son las instituciones públicas. ¿Por qué primero dijeron que sí y luego dijeron que no? Es un caso interesante. Porque cuando se solicitó, estaba iniciando todo esto del sistema de justicia penal acusatorio. Ya ven que nos ha llevado varios años, como 8 años, y la memoria no me falla, ¿no? Entonces, al principio se dijo, órale va, porque es algo nuevo, es algo que se desconoce, y la ciudadanía tiene derecho a conocer esto. Pero cuando se vuelve a solicitar la última vez, las autoridades electorales dicen, a ver, ya chale, o sea, esto ya no es nuevo, ya no es necesario que se siga difundiendo ahorita en proceso electoral. La necesidad, que es uno de los criterios que veíamos, la necesidad ya se agotó, entonces no es necesario. El último ejemplo que les quiero traer ante ustedes, del Consejo de Promoción Turística, que es una de las muchas dependencias del Ejecutivo Federal, solicita una autorización para la campaña que se llama Viajemos Todos por México, que lo que fomentaba era el turismo nacional hacia, pues, las ciudades coloniales, nuestras ruinas prehispánicas y demás. Entonces solicitaron también que se mantuviera esa campaña. ¿Cómo la ven? ¿Sí o no? ¿Entra o no entra? ¿Y dónde entra? Mauricio, adelante, Mauricio. Bueno, si es forzoso que entre, No, no es entraría en forzoso, otra No vez. es forzoso. Pues es que si ya las aprobaron, entonces algún argumento tuvieron. Y sí Pero entraría viene en dicho si la aprobaron o no. en un sentido de que con esta promoción le estás dando conocimiento a la ciudadanía en general, a la población, de cuál es su historia, cuál es su geografía y cuáles serían los lugares que pueden visitar, también como una parte de la educación de lo que es el derecho de tránsito. O sea, al final de cuentas todo encuadraría en educación, según mi punto de vista. Muchas gracias, Mauricio. No, pero no es a fuerzas, ¿eh? No he dicho si entró o no entró. Bueno, a lo mejor tú ya conoces si entró o no entró, pues, pero muchas gracias. Laura, nos estabas comentando algo. Adelante. Yo digo que para mí ya no entra porque ya se está difundiendo un logro que era lo que ayer veíamos que pues era uno de los criterios para determinar si eso podía ser sancionable o no sancionable. Y Laura pone el acento en algo que es muy importante, o sea, algo que no estoy poniendo aquí porque, bueno, uno no tiene acceso a las solicitudes en específico, es la manera específica en la que se está solicitando y cómo se está presentando, porque se debe evitar la promoción de logros, eso no se vale, ¿no? Pero también, como nos comentaba por aquí Laura en el chat, es que se puede prestar a promoción personalizada, ¿no? Bueno, a ver, es que eso, por ejemplo, no lo podríamos nosotros saber, no lo podría saber el Consejo General del INE, ni Sala Superior,
sino hasta que se transmitieran los mensajes. Porque cuando tú estás solicitando la autorización de la campaña, estás solicitando eso, la autorización de la campaña, pero no estás presentando necesariamente los mensajes. ¿Se fijan? O sea, eso se va a producir, o sea, esos no los has producido, o sea, no vas a gastar dinero en producir mensajes que no sabes si te los van a autorizar o no. Eso lo vas a saber después. Entonces, puede suceder, fíjense bien qué interesante, puede suceder que sea una campaña aprobada, de propaganda gubernamental aprobada, la campaña, pero el mensaje específico, por eso distinguía yo entre estrategia y táctica, el mensaje específico sí sea sancionable, porque en el mensaje haya promoción. Que el ejemplo, lo platicamos ayer, es las vacunas, ¿no? O sea, ¿se pueden mantener los mensajes de las vacunas? Sí, pero hay que ver el contexto. O sea, si el contexto es en un estado que quien sale vacunando es el señor gobernador y voltea hacia la cámara y te dice que esto lo hago por ti, pues ahí sí está habiendo promoción personalizada dentro de una campaña que sí se había autorizado. O sea, sí hay que analizarlo, ¿no? Es lo que quiero decir. Es muy interesante. Mauricio, que igual y ya conocía la resolución, sí, efectivamente se autorizó porque entró en educación, porque parte del concepto de educación del tercero constitucional es conocer los valores culturales e históricos de México, conocer la historia de México, y eso implica conocer los lugares. Si se fijan ahí en la lámina, yo había puesto propuesta QQ, porque en 2020 surgió una propuesta muy interesante que presentaron por su lado, no sé si poniéndose de acuerdo, pero cada quien por su lado, las Secretarías de Turismo de Quintana Roo y del Estado de Querétaro, por eso es QQ, donde lo que decían lo que estaban solicitando es que se incluyera dentro del 41 constitucional, dentro de las excepciones, se incluyera específicamente la promoción turística. Ya no solo para visitar ruinas, centros históricos y demás, sino la promoción turística en general. Y el argumento que presentaron ambas secretarías de turismo fue básicamente el mismo. Lo que decían es, oigan, México es un país con una industria turística muy importante. La crisis del COVID pues, nos ha pegado durísimo en la industria de la hospitalidad. Por lo tanto, para reactivarla, permítannos que las autoridades hagan promoción, pues lo más fuerte que puedan, promoción turística. No sé qué pasó con la propuesta, o sea, yo me enteré por notas de prensa, no creo que me pasaron la iniciativa. No sé si llegó a ser iniciativa, y si llegó a ser iniciativa, no sé si está durmiendo el sueño de los justos en alguna comisión, pero la propuesta se me hizo interesante porque tiene que ver, desde luego, con el contexto de pandemia. El último, otro que también se autorizó. La propaganda de pronósticos deportivos para la asistencia pública. Pronósticos deportivos para la asistencia pública solicita al INE que le permita mantener la campaña para que la gente compremos los pronósticos. Y se autorizó. ¿En cuál creen que entró? En el educativo, ¿no? No. Está interesante, porque sí parece que todo entra en educación. No, no entró en educación. De salud deportiva. Entró en salud. Como bien dice Laura, entró en salud. Ahora, aquí me podrían levantar la mano, la compañera Leticia Neri, por ejemplo, que la veo con cara de, pues, ¿cómo que entró? Podría levantar la mano y decir, oiga, doctor, eso está mal, eso es juego, hay ludopatías. Al contrario, o sea, es más, eso no debería entrar por salud, podría decirnos Leticia, ¿no? Salud mental, ¿no? La ludopatía. No, entró por salud. ¿Por qué? Porque al interpretar el concepto de salud que está en nuestra Constitución, es un concepto amplio, muy 50, 60, que habla de salud y salubridad y asistencia social. Y si nos vamos a la naturaleza de los pronósticos deportivos, fíjense incluso el nombre completo, como lo mencioné, pronósticos deportivos para la asistencia pública. Los recursos de pronósticos deportivos se va para salud y asistencia pública. Entonces, lo que interpretó Sala Superior fue que es salud porque son recursos que se van a salud. ¿Te fijas? Entonces, por eso se interpretó que entraba justamente en salud. Yo creo que uno podría decir, oiga, doctor, es que hay mucha amplitud y entonces las excepciones se vuelven muy generales. Y yo diré, puede ser, pero el tema no está, más bien, el tema está en el concepto constitucional. O sea, los conceptos constitucionales de términos como salud, como educación,
son muy amplios, son muy amplios. Entonces regresemos a nuestro tema del parque. Ya te dijo, o sea, ya tienes claro que hacer campaña en Twitter entra en comunicación social y es propaganda gubernamental. Estamos de acuerdo, ¿no? Digo, o sea, a lo mejor comentar ustedes, creo que no hay duda, ¿no? No se puede. O sea, entra en las excepciones. Ya también sabemos de que no puede haber propaganda personalizada, que debe ser institucional y demás. También tenemos claro que lo que queremos hacer es difundir un logro. El logro consistente en que se remozó, se reconstruyó ese parque. Muy bien. Ya convencimos a la superioridad de que hay que solicitarle al INE. Estamos haciendo el escrito del INE con todos estos requisitos que ya vimos porque vinieron a esta clase. Muy bien. ¿En qué excepción lo encuadraríamos y cómo lo justificaríamos? Porque déjenme decirles algo. Puse el ejemplo del parque porque hay un caso de un parque. La campaña de la que estoy hablando no me la inventé. No recuerdo si de Saltillo o de Torreón, donde el INE les dijo que no. Pero les dijo que no porque no justificaron. No dieron razones. O sea, lo único que dijeron es que se nos permita difundir la reconstrucción de tal parque. ¿Pero por qué? Pues porque queremos que se difunda. No, pero ¿en qué excepción entra? ¿Cuáles son tus razones? No dieron ninguna, entonces el INE los bateó. Entonces, aquí vamos a hacerles la tarea. Claro, el asunto ya pasó, entonces, bueno. Muy bien. Carlo y luego Laura. Adelante, Carlo. Sí, estoy viendo el comentario de Laura, igual eso consideraría que la excepción sería salud, por el tema de la salud, tanto física como mental, por las actividades de esparcimiento que se pueden desarrollar en un parque, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que sería la justificación jurídica, ¿no? Por ahí sería muy bien. Laura, adelante, lo que nos querías comentar. Creo que voy en el mismo sentido que Carlos. Sería por salud, pero cuidando mucho justificar, siendo muy cautelosos de decir, no voy a promover o a difundir que el logro de la remodelación, sino a lo mejor nada más informar que ya está abierto para pues, las personas que quieran acudir. Perfecto, muchas gracias. ¿Quién más quiere sumarse al análisis? Profesor, considero que podría entrar también como cultural. También, muchas gracias. Mauricio. Pudiese ser salud y educación al mismo tiempo. Salud, como ya lo dijeron, porque un parque es un lugar de esparcimiento social, es un lugar para hacer actividades recreativas y es un lugar de convivencia. Y educación, porque al final de cuentas un parque es un lugar donde puedes realizar actividades culturales, donde puedes realizar actividades de, no sé, conciertos, obras de teatro, todo tipo de cosas que te van a ayudar a que tu población o a que la ciudadanía en general tenga acceso a educación. Y tal vez no estás promocionando el que el gobierno haya hecho el parque, sino que el parque ya está abierto y puede ser utilizado por cualquier persona. Muchas gracias, Mauricio. Yo creo, salvo mejor comentario de ustedes, que es un caso difícil. Creo que el tema del parque es un caso difícil, por varias razones. Primera, porque tendríamos que encuadrarlo en alguna excepción. Y uno podría pensar, pues, en salud, porque pues, si la gente sale a hacer ejercicio, pues esto es salud preventiva, cosa con la que yo estaría de acuerdo. Entonces tendríamos que ver, por ejemplo, perdón, Mauricio, ¿querías continuar? Ah, perdón. Pero, por ejemplo, a ver, es un parque que tiene máquinas para hacer ejercicio, es un parque adecuado para el ejercicio, porque hay muchos distintos tipos de parque, ¿no? O sea, no necesariamente. Una, dos, el elemento cultural. Bueno, me queda claro, hay parques que tienen un elemento cultural. No sé, en Coyoacán, en la Ciudad de México, pues el parque donde está la iglesia de la Conchita, pues ahí hay un elemento cultural o histórico, ¿no? Pero no todos los parques tienen un elemento cultural o histórico. Tendríamos que ver si lo podemos argumentar por ese lado. Pero también yo creo que tendríamos un problema de necesidad. A ver, ¿quiénes usan el parque? O sea, pensemos en parques y plazas cercanas a donde ustedes viven. ¿Tú qué parque usas? Pues usas el parque que te queda cerca, ¿no? Entonces, tú te das cuenta si está cerrado por remodelación o si ya lo abrieron. Entonces, ¿hay realmente una necesidad de difundirlo por toda la web con el hashtag? Yo tendría mis dudas del tema de la necesidad.
sea, como que no estoy tan seguro que haya, o sea, no estoy seguro si podamos encuadrarlo en alguna excepción, pero también no estoy seguro que realmente exista una necesidad. Y en un tercer momento, lo que comentaban también tanto Mauricio como Laura, es muy importante. A ver, no puedes difundir logros. No se trata, en este momento no se trata de difundir logros, son campañas de información. Por lo tanto, tú no puedes decir, queremos informar que ya lo remodelamos. Porque si tú estás diciendo eso, lo que le estás diciendo al INE es, quiero difundir un logro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Que quién lo remodeló? La administración municipal. ¿Quién se quiere colgar la medallita? La administración municipal. No. Entonces, tú no quieres que la gente vaya. Tú lo que quieres es que sepan que lo hiciste. Eso es difundir un logro. ¿Me van siguiendo? Entonces, a mí me parece que planteado así, no sería algo que debería de pasar. Eso además con independencia de los contenidos específicos que le querramos nosotros poner a la propaganda ya en concreto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso que les ponía yo del parque, a mí se me hace difícil que pasara. Ahora, desde luego, estamos hablando ahorita de un caso, o sea, lo construí a partir de uno que ya está resuelto, pero nuestro caso en realidad es hipotético. O sea, cabe la posibilidad de que alguien me escriba el domingo, oiga, doctor, fíjese que se me ocurrió que si lo hacemos así, lo cuadramos de estas maneras, a lo mejor sí alcanza a entrar, ¿no? Habría que ver. Margarita Elizabeth nos dice, Protección Civil anunciando el parque como lugar seguro. Sí, si lo pudiera, probablemente sí, muy bueno apunte, si lo vinculamos con algún tema de emergencia. Por ejemplo, con huracanes o ciclones. Y sobre todo en lugares donde peguen huracanes y ciclones, a ver, porque tampoco pegan en toda la República, ¿no? Entonces, si es en un lugar donde pegan, no sé, Veracruz, pues suena atendible, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no sé si en Durango, y lo digo, es un no sé legítimo, o sea, la verdad no sé si hasta allá lleguen a pegar. Me van a decir, ay, pero no pegan en el norte. No, pregunten en Monterrey si no pegan. Yo no sé si pegan en Durango, pues a lo mejor en Durango no. Entonces, todo este contexto lo tendremos que analizar. Como espero haber dejado claro hasta aquí para pasar al tema de revocación y luego las preguntas, y comentarios que también se vale. Sé que este tema de propaganda gubernamental no es un tema fácil. No es un tema fácil porque las autoridades suelen ser muy creativas. Así como hemos dicho que los partidos son muy creativos para tratar de darle vueltas a algunas cosas, a veces también las autoridades. Yo podría decir que conozco, digamos, dos tipos de autoridades, en mi experiencia personal, que necesariamente es limitada porque solamente es la experiencia de una persona. Las autoridades que preguntan para hacer bien las cosas y las autoridades que prefieren aventarse a ver si logran eludir la sanción. Me parece que lo óptimo, lo adecuado, lo que tiene un mayor grado de lealtad constitucional son las autoridades que preguntan, porque son las que quieren hacer bien las cosas, aceptando que la respuesta puede ser positiva o puede ser negativa. La verdad es que si nos metemos a estudiar los asuntos, si somos una autoridad que va a preguntar y queremos fundamentar adecuadamente, pues hay sentencias, hay acuerdos de línea, hay mucha información, hay muchos documentos de los cuales podemos sacar información para fundamentar lo mejor posible nuestra solicitud. Entonces, es un trabajo que, bueno, pues hay que hacerlo, pero que se puede de alguna manera trabajar. Revocación. A ver, en cuestiones como revocación de mandato y como consulta popular, lo que el legislador decidió hacer fue básicamente traer las mismas excepciones que existen en materia electoral. En el caso de revocación solo hay un ajuste. El ajuste que hay es que habla de protección civil, pero le quitó lo de casos de emergencia. Se lo quitó en la ley de revocación de mandato. Está bien, pero salvo ese apunte, las excepciones son las mismas. Y estableció también otra limitación, como sucede con la consulta popular, que solamente los órganos electorales son los que pueden difundir estos ejercicios. A la vez, vedó la participación promocional, digamos, de los partidos políticos. Así fue como quedó la ley federal de revocación de mandato. Y debemos observar varias cosas. Primera, su naturaleza. No es una ley general, es una ley federal, pero que impacta porque la revocación de mandato que regula, que es la única que regula,
es la de Presidencia de la República, que por obviedad tiene un impacto en todo el territorio nacional. O sea, no regula revocaciones de mandato locales y demás, porque, insisto, es una ley federal, no es una ley general. Es distinta a la LEGIPE. La LEGIPE es una ley en parte federal y en parte general. La ley federal es una ley federal nada más. Bueno, segundo, que esta ley, ustedes recordarán, en cierta medida fue producto de una sentencia de sala superior que determinó la omisión legislativa y la necesidad de expedir esta ley federal de revocación de mandato. Yo observaría como tercera característica que es la primera vez que se está aplicando. Es una ley muy nueva, es una figura muy nueva, es la primera vez que se está aplicando. Entonces vamos a tener que aprender muchas cosas. La Cámara de Diputados, en una gaceta legislativa, ha informado la aprobación de una iniciativa de una ley interpretativa. Las leyes interpretativas es una figura legal poco conocida, pero que existe en la doctrina y en la legislación, que permite a los órganos legislativos dar lo que se conoce como una interpretación auténtica. Esto es, que el propio órgano que hace la ley dice cómo se debe de entender. Entonces, esta iniciativa aprobada por Cámara de Diputados, que está pendiente en Cámara de Senadores y que yo pues no podría hacerle al pitonizo legislativo y saber si se va a aprobar o no y en cuánto tiempo, o si se va a publicar o si se va a observar por el Ejecutivo, no sé, pues eso no podemos, creo que nadie de nosotros o nosotras podemos saberlo. Establece una interpretación, pretende establecer una interpretación de esas disposiciones. Miren, creo que la tengo por acá. Hoy estamos a 15. Básicamente, lo que establece es que no se está del todo de acuerdo con los criterios que ha seguido el Tribunal Electoral y que es necesaria entonces realizar una interpretación. Y establece una nueva interpretación que daría una mayor amplitud, sobre todo, a que las personas funcionarias públicas puedan pronunciarse. Algo que es interesante de observar de esta ley interpretativa, si es que se expide, insisto, porque ahorita es la iniciativa, es que tendría impacto en la revocación de mandato, pero también en los procesos electorales que tenemos este año. Y como ustedes saben, tenemos en Tamaulipas, en Durango, en Hidalgo, en Quintana Roo, en Oaxaca. Entonces, el impacto sería amplio. Y además, la pretensión es, porque es una interpretación general, que aplique para todas las dependencias públicas y todo el funcionariado. O sea, no solamente para el gobierno federal, sino para los gobiernos federales, locales y municipales, y para todas las personas funcionarias públicas que quieran establecer o fijar algún posicionamiento. Si esta ley se aprueba y si es publicada, además será con mucha cercanía a la jornada de la consulta, que es el 10 de abril. Entonces, todo eso nos va a presentar una serie de temas muy interesantes. Por ejemplo, ¿qué impacto podría tener en los procedimientos sancionadores que ya se estén instruyendo? Por ejemplo, ¿qué impacto tendría para determinar o no medidas cautelares en aquellos procedimientos que se estén instruyendo? Por ejemplo, debatir si la regla que tenemos en el artículo 105 constitucional de que no se pueden modificar de fondo las reglas de la competencia electoral es una regla que también deba preverse para los mecanismos de participación ciudadana. Pero no me estoy apuntando a algunos de los temas que, si esto se da, pues tendríamos nosotros que dilucidar. Y desde luego el alcance de una ley interpretativa. En todo caso, lo que diré, y me pongo ahora del lado ya no tanto de quien ha tenido experiencia como autoridad electoral, sino como académico, diré que va a estar muy interesante.
y que nos va a obligar si es que se publica, insisto, a repensar una serie de categorías jurídicas y de efectos, y que sería muy interesante. Porque además podría impactar o podría empezar a generar juicios de muy distinta laya, porque podría dar lugar, por ejemplo, a un pronunciamiento de la Corte, merced una acción de inconstitucionalidad. Pero si se presenta o se debate en un procedimiento sancionador, pudiera ser que primero hubiera un pronunciamiento de la Judicatura Electoral, incluso de la Judicatura Electoral local. Porque el primer impacto, o sea, el primer reclamo podría ser un asunto local. Porque como estaba puntualizando ya hace un momento, esta ley interpretativa pretende tener efectos sí para la revocación de mandato, pero también para los procesos electorales locales, que como ustedes saben ya están corriendo. Entonces, a lo mejor la primera sentencia que tiene que analizar estos y otros temas que puedan surgir va a ser una sentencia de un tribunal electoral local. Fíjense qué interesante. A lo mejor le toca a alguien de ustedes en lo local. Sobre otros temas que ya son puramente políticos, como la pertinencia, cuestiones de técnica legislativa y demás, no me voy a pronunciar porque no me corresponde a mí desde luego hacerlo, sino solamente desde una perspectiva que tenga que ver con el posible impacto en las materias de su diploma. Bien, sé que me extendí, pero creo que lo ameritaba. Yo quisiera dejarlo hasta aquí para pasar a las preguntas, reflexiones, comentarios que ustedes quieran hacer. Entonces, quien quiera iniciar, adelante, por favor. Preguntas, comentarios, quejas, observaciones. Laura, adelante, Laura, te escuchamos. Gracias. Yo sí tengo una duda, doctor, y es respecto a las personas que deciden, porque la ley ya las faculta a no renunciar a algún cargo. Estas personas que deciden, ok, yo no voy a pedir licencia para pues, poder realizar mis actos de campaña. Estas personas, como van a tener siempre la investidura del cargo que están ostentando en ese momento, pues creo que todo lo que hagan evidentemente va a ser para sancionarse o pues sí va a ser como una promoción personalizada. Y entonces me pongo a pensar si no se vulnera en algún momento esta equidad en la contienda, porque entonces todos los actos que cometa esta persona que va a X cargo de elección popular, pues va a ser digno de señalamientos, mientras que los otros no. Entonces, de ser así, que se le esté vulnerando algún derecho, pues no sé, quizás sí sería cuestionarle el hecho de que esta ley permita que no tengas que dejar el cargo, separarte de tus labores que ostentas en ese momento para poder participar o contender para otro puesto. No sé si me pudiera como dar su opinión o a ver qué me dice. Muchas gracias, Laura. A ver, lo que yo diría es que están en una posición muy compleja, porque si deciden hacer campaña y mantenerse en el cargo en los supuestos que la ley lo permite, cualquier cosa que hagan se la pueden denunciar. Cualquiera. Ahora, sí pueden hacer cosas porque siguen siendo funcionariado público, pero lo que pueden hacer está muy limitado. Por ejemplo, actos de campaña, pues prácticamente solo los domingos. Y con mucho cuidado de que nada que te llevaste el vehículo oficial, nada de que te llevaste el chofer, nada de que prestaron el micrófono, nada de nada. Entonces, sí podrían realizar algunos actos, pero con muchísimas limitaciones. Por eso, normalmente, lo que hemos observado es que piden licencia, porque la ley les permite, pero los criterios jurisprudenciales los limitan. Entonces, sí pueden hacer cosas, pero muy limitadas, sobre todo en cuestiones temporales, sumamente, con muchísima limitación. Y aún en esos casos, muy probablemente les denuncien. Otra cosa es que les ganen, pero muy probablemente los denunciarían. Entonces, sí pueden, pero con muchísimas limitaciones. Muchas gracias, Laura. ¿Quién más? Sí, claro, sí, desde luego. ¿Quién más? Bueno, si no hubiera algún otro comentario, planteamiento, yo les agradezco su presencia hoy. Bueno, ayer y hoy, espero que les haya sido de utilidad. Les sugiero que todos estos documentos que estuve citando, ustedes por ahí pues puedan también revisarlos, leerlos, dar una checadita, porque pues nos puede servir en nuestra labor diaria. Les agradezco mucho, entonces, insisto, a nombre de
las magistraturas de salas superiores, desde luego nuestra directora, la doctora Gabriela Rubalcaba, su amable presencia. Les deseo que se mantengan con salud y que concluyan muy exitosamente su diploma. Muchas gracias y muy buena tarde. Gracias, doctor. Que tengan buena tarde. Profesor, buenas tardes. Muchas Gracias gracias. a ustedes. Bravo, Muchas saludos. gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.